No dudes. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más y hoy quisiera compartirte una pequeña historia. Se dice de un turista que estaba ahí en la ciudad de Calcuta. De pronto, bueno, le llamó muchísimo la atención, observó a lo lejos a un hombrecito que estaba rodeado de una gran multitud. Se fue acercando y poco a poco fue entendiendo por qué es que había tanta gente alrededor de él. Lo que sucedía es que este hombrecito tenía un acto. Él pues tenía una vasija, vertía pues arena, vertía agua, lo revolvía y decía unas palabras mágicas. Y después de un momentito, él metía otra vez su mano en esa vasija y empezaba a sacar monedas de oro. No, pues la gente estaba asombradísima. Este turista pues esperó a que se desocupara este hombre, que ya se fuera toda la gente, y se acercó a él y le dijo: ¿sabe qué? Quiero comprarle esas palabras. Y mire, y empezó a sacar todo el dinero que traía y le dijo: véndamelas por favor. Este hombrecito le dijo: claro que sí, se las voy a vender. Tomó el dinero y le dio las palabras. Y ya que este hombre se iba, este turista le dice: pero permítame algo antes de que se vaya. Cuando usted esté diciendo estas palabras mágicas, no vaya a pensar en un changuito verde. Si usted piensa en un changuito verde en el momento que está diciendo exactamente las palabras, entonces no van a funcionar estas palabras. Y este turista dijo: no me causa ningún problema. Nunca me había imaginado un changuito verde y ahora pues no tengo por qué hacerlo, pero muchas gracias, le agradezco. Bueno, se fue al mercado, compró una vasija muy parecida, consiguió arena y también, pues bueno, llevó agua. Entonces, pues puso ahí una mesita ahí en su cuarto de hotel y empezó a repetir ese acto de este hombrecillo. Y empezó a hacerlo tal como lo recordaba y entonces echaba la arena, el agua, la revolvía y entonces decía las palabras. Entonces, cuando estaba diciendo esas palabras, ¿qué creen? Pues que en ese momento se vino a su mente un changuito verde. Y bueno, entonces pues ya no funcionó el truco que estaba, o la magia que él estaba tratando de reproducir. Y entonces lo volvió a hacer y otra vez el changuito verde. Y así durante toda la noche y en ninguno de esos momentos, por más que se esforzaba, dejaba de pensar en ese changuito verde. Y esta historia, bueno, pues refleja mucho lo que los seres humanos somos cuando de las promesas de Dios se trata. Realmente el Señor no quiere que tú y yo dudemos. Sin embargo, la duda es como ese changuito verde que nosotros, pues, al querernos apropiar de alguna promesa de Dios, al querer vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere, pues nosotros empezamos a dudar y empezamos a pensar, ¿y si no es como el Señor dice? Esto me recuerda mucho cuando estaba ahí Eva, la serpiente estaba hablando con ella y le dijo: con que Dios te ha dicho que no comas de tal árbol, y empezaba a decirle que dudara de lo que Dios le había dicho. Así exactamente el enemigo lo hace con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la mayor disposición a creer en Dios. Sin embargo, pues el enemigo siempre nos va a estar hablando al oído y diciéndonos: no le hagas caso a lo que Dios te está diciendo. Ahora estamos pasando un tiempo de mucha adversidad, pero pues queremos confiar en Dios, y yo sé que tú quieres confiar en Dios, queremos que nuestra fe crezca verdaderamente. Sin embargo, pues el enemigo está siempre actuando, procurando que tú y yo dudemos. Y entonces al momento de que nosotros dudamos, pues entonces pierde el efecto, esa fe que queremos ejercer en el Señor. Hoy quisiera invitarte a que juntos podamos leer este pasaje que está en Marcos capítulo número 6, ahí en los versículos del 45 al 52, y dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra.
Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y bueno, pues precisamente este pasaje nos quiere hablar en este momento a nuestras vidas. Y yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por situaciones pues difíciles, como dice aquí, pues con viento contrario. Nosotros estamos tratando de ir en una dirección, estamos buscando confiar en Dios, estamos trabajando, buscando, pues no sé, el trabajo, la provisión para nuestros hogares, en fin, hay tantas situaciones que tal vez estemos en este momento anhelantes de, no sé, terminar algunos estudios, algunas labores, sin embargo, pues los vientos empiezan a arreciar. Empezamos como que a estar en medio de una noche, en una oscuridad de problemas, y son unas nubes densas que realmente pues vamos dando cuenta, se avecina una gran tormenta y poco a poco esos vientos pues nos van haciendo dudar. Realmente es algo que todos enfrentamos. Sin embargo, algo que el Señor quiere decirnos en este momento es cuando tú sientas que los vientos son contrarios en tu vida, en primer lugar, ten ánimo. El Señor te está diciendo en este momento, ten ánimo. Esta palabra de tener ánimo se traduce también como sé valiente o ten ánimo, sé valiente. Creo que este es el momento en que nosotros necesitamos pues mucho valor. A veces el valor pues disminuye por las circunstancias que estamos pasando. Además de los problemas, hay veces que pues bueno, estamos luchando día con día con las mismas situaciones. A veces, bueno, pues no nada más es un día, son 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, 4 semanas, un mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses, y de pronto no vemos una respuesta. Llegamos a un punto donde estamos fatigados. Y el Señor, así como él vio a los discípulos, cómo estaban remando, cómo estaban ya cansados, fatigados, pues porque es demasiado a veces lo que uno, el cansancio que uno lleva, poco el descanso a veces que vivimos cuando estamos en medio de pruebas, que verdaderamente, pues bueno, estamos más, dudamos más, porque hay cansancio. Siempre que el cuerpo se debilita, pues también nuestro ánimo decae. Muchas de las decisiones más malas que a veces hemos tomado o de las palabras a lo mejor más absurdas que hayamos dicho han sido después o durante un tiempo de mucho cansancio. Es cuando a veces estamos tan desanimados que, pues no sé, ya tomamos decisiones abruptas, y eso es algo que Dios quiere hoy evitar en nosotros, y Él nos está viendo, Él está mirándote, Él se ha dado cuenta que tú estás en medio de esta situación y Él quiere acercarse para ayudarte. Sin embargo, a veces, bueno, como los discípulos, pues a veces hasta nos impresionamos cuando Dios quiere actuar, a veces lo dudamos, ¿no? Que sea Él quien está, pues queriendo actuar, pero Él es, y es precisamente el segundo aspecto que quiero decirte. Dice Jesús, yo soy. Él es el que es. Y este es el nombre que él utiliza en el Antiguo Testamento, ahí en tiempo de Moisés, cuando Moisés le dijo, bueno, ¿y quién les digo que me manda, que me envía? Y Dios responde, pues yo soy el que soy, yo soy el que seré. Esa es la manifestación de Dios, esa es su esencia como persona. Él es. Y el yo soy
es el que está con nosotros. Jesucristo es Dios. Jesucristo está en este momento contigo y Él te lo está recordando. Yo estoy aquí contigo. En medio de la fatiga, como estamos viendo, en medio de la dificultad, Él está aquí con nosotros y si tú te llegas a sentir en este momento turbado, desorientado, porque es normal, en medio de una tormenta perdemos totalmente la brújula. Es por eso que existen los faros y a mí me llama mucho la atención cómo es que funciona un faro. Realmente, pues en medio de una tormenta donde el agua está pues con todo ímpetu golpeando contra un barco, pues el ver un faro orienta a las personas que van navegando y entonces aun cuando no puedan ver nada, el hecho de que sepan exactamente dónde está ubicado ese faro les ayuda para no encallar en algunas piedras porque ya más o menos conocen cómo está pues el mar en esos lugares. Es lo mismo que en este momento el Señor te está diciendo, yo estoy aquí, yo soy tu faro, en medio de esta tormenta, en medio de lo oscuro, de lo denso, de lo que estás experimentando en tu contra, puedes voltear a verme. Y este es el momento en que Él nos invita a guiar nuestra vida. Y este es el momento en que Dios quiere decirte que Él quiere fortalecerte y es nuestra decisión el pedir ayuda. Es decirle a Dios, Señor, ven, rescátame. Estoy en medio de este problema y acerquémonos a Dios. Él es el que es. Él es el que viene a ayudarnos. Es Dios mismo que quiere ayudarte. Y aún en medio de lo difícil que tú puedas estar viviendo en este momento, Dios es todopoderoso. Dios es grande. Dios es creador. Dios es omnipotente. Y Él quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. En tercer lugar, la última frase que utiliza es no temáis, no temas. Muchas de las ocasiones la realidad es que tememos. La realidad de nuestra humanidad es que somos seres temerosos. Cuando las cosas no están funcionando como quisiéramos, tendemos a tener miedo, tendemos ante lo desconocido de las circunstancias, pues la idea es que muchos de nosotros tememos. Hay un pasaje que complementa, que está ahí en Mateo capítulo 14. Quiero invitarte a que lo busquemos. Mateo 14, versículos del 28 al 31. Y esto pues nos habla cuando estamos en medio de la desesperación, cuando estamos pues con todo este miedo en nuestro corazón, pues vamos a ver Pedro cómo es que él reaccionó, porque él alzó la voz en medio de todos los discípulos y expresó lo siguiente, dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, y aquí dice, tuvo miedo. La frase que había dicho el Señor es, no temas, pero él tenía miedo. Y dice, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y, y la verdad es que en muchas ocasiones, pues esto mismo nos pasa. Esto mismo vivimos. Estamos en medio de una situación tan difícil, sin embargo, pues el miedo nos invade y dudamos de lo que el Señor puede hacer. Dice aquí en Marcos capítulo número 6 que estábamos leyendo, el versículo número 51, dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A veces nuestro corazón está un tanto endurecido. A veces nos cuesta trabajo creer. El mismo dolor, la misma incertidumbre, la misma imposibilidad a la que nos enfrentamos, a veces pues nos hace depender tanto de nosotros
que nuestro corazón está endurecido. Algo que también nos cuesta mucho trabajo es pasar de la teoría a la práctica. Y esto es algo que los discípulos experimentaron. Ellos habían escuchado la enseñanza de Jesús, habían visto cómo Jesús había multiplicado el pan. Y ahora era la oportunidad de ellos, de la enseñanza que ellos estaban recibiendo ahora de confiar en el poder de Dios. Muchas veces dudamos y por el miedo que tenemos, pues dejamos de darnos cuenta lo maravilloso que es el Señor. Las pruebas son nuestra oportunidad para poner en práctica eso que el Señor nos ha enseñado. Es fácil tal vez recibir la enseñanza en un aula, es fácil recibir la enseñanza al leer inclusive la palabra de Dios, pero el verdadero reto que tú y yo tenemos en este día es a poner en práctica esta hermosa enseñanza de la fe en el Señor, a no dudar, a no temer. Es fácil cuando un barco está en un puerto seguro, que está ahí anclado, sin ningún peligro, pero lo importante de un barco no es que esté bien mientras está en un puerto. Lo importante de un barco y para lo que un barco fue hecho es para estar en alta mar. Y ahí es en donde realmente se prueba si un barco fue bien construido, si un barco puede enfrentar los embates del viento, del mar. Y de la misma manera tú y yo, el Señor nos ha creado, nos ha formado, no para que estemos solamente en la teoría, no para que solamente sepamos lo que es tener fe. El Señor nos está dando una enseñanza práctica en este momento y quizás nunca lo habíamos imaginado, pero hoy el Señor nos invita a creer en la práctica en Él, a tener fe. Yo quiero animarte a que en este momento tú empieces a aplicar tu fe en el Señor. Cree en el Señor. No dudes. No pierdas por el miedo la bendición de poder experimentar la promesa que el Señor te ha dado. Y como dice el Señor, ten ánimo, sé valiente, porque Él es. Y entonces, como dice aquí en su palabra, no temas. Es una hermosa enseñanza que Dios quiere darnos a nuestro corazón y que Dios permita que tú y yo hoy podamos empezar a vivir de acuerdo a la fe que Dios quiere que tengamos. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.